Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta masterclass en este día tan caluroso, en esta tarde tan calurosa en Madrid, donde vamos a intentar hablar del metaverso y de cuáles mitos, cuáles son las realidades y en qué situación estamos a día de hoy. Y sin más, vamos a empezar a hablar del metaverso, que como podéis imaginar es uno de los temas que más en boga está y yo creo que uno de los más relevantes. Vamos a hablar de algo que está en construcción, es decir, que tenemos que pensar que muchas de las cosas que os voy a contar todavía están en esa fase de validación y construcción. Dejarme empezar un poco primero por explicaros de dónde viene el concepto, la parte histórica. Bueno, pues el concepto de metaverso aparece por primera vez alrededor de 1992 en una novela de Neal Stephenson que se llama Snow Crash, donde se habla por primera vez de un entorno, un espacio al cual llaman metaverso, donde las personas interactúan de manera virtual usando el concepto de avatares. Es un libro que os recomiendo si sois aficionados a este tipo de libros de tecnología, y si no, pues creo que en el 2024 se está preparando la película correspondiente, que a todos sabéis que puede ser interesante de conocer. Aparece por segunda vez todo este concepto del metaverso un poquito más avanzado sobre los 2000 con el concepto de Second Life, que fue como por primera vez un mundo casi ya virtual donde se podía interactuar con las diferentes personas. Esto es un poco orígenes del concepto de metaverso. ¿Qué ha ocurrido con la evolución de uno de los elementos importantes de este concepto de metaverso, que es el concepto de Internet? Bueno, pues el concepto de Internet también ha evolucionado y ha evolucionado en la forma de que nosotros estamos interactuando con este mundo nuevo de Internet. El primer concepto que teníamos es el concepto de Web 1.0, que para muchos probablemente no recordéis, pero era un concepto donde la parte de interactuación era prácticamente textual. Apareció por primera vez el concepto de HTML, que nos hacía algo más digerible las páginas web, pero en general era un mundo donde estaba centrado en un webmaster que controlaba esa información y todo el mundo accedía a una web para buscar esa información. Pero era unidireccional, por decirlo de alguna manera. Posteriormente aparece el salto de la web 2.0. Aparece el concepto social. Ya no es una relación entre las personas y una web, sino que aparece el concepto de relación persona a persona. Aparecen las redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Y aquí ya no es un webmaster el que gestiona este tipo de información, sino que somos nosotros como usuarios quienes gestionamos ese tipo de información y se disponibiliza de una forma mucho más abierta. Ya aparece el tema de integración incluso entre las diferentes web. El siguiente salto, que es en el que estamos viendo ahora, es el Web 3.0. Sobre todo hay un salto muy relevante, aparecen las relaciones entre personas, lugares, cosas, pero sobre todo el principal cambio es el motor que utiliza y que gestiona toda esa información, que es la inteligencia artificial. El salto fundamental es que ya pasamos de páginas web que son sintácticas a páginas web que son semánticas. ¿Qué significa eso? Que básicamente estamos delegando a este tipo de inteligencias artificiales a que nos construyan esa versión de la página web que nosotros como usuarios hemos definido por nuestras preferencias. Ya sabéis que cada vez que clicamos las páginas aprenden y nos muestran la información que consideran que es mucho más relevante para nosotros. La siguiente versión es un poco la Web 4.0. Esta es una versión todavía muy a definir. Es la parte que se supone que nos va a dar el acceso ubicuo, es decir, en cualquier lugar, a ese tipo de información a través de la web, y ya vamos a utilizar la mezcla del mundo físico y el mundo virtual. Vamos a posicionarnos ahora en dos mundos. El mundo real, que todos conocemos, y el mundo virtual. Lo primero que ocurre en el metaverso es que va a producirse una serie de elementos que van a compartir ambos mundos. Van a recompartir experiencias de todo tipo. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Vamos a compartir relaciones y da igual en cualquiera de ambos mundos, se van a compartir. Y vamos a hacer intercambios, que a veces serán
asset, a veces serán pues cosas como pueden ser entradas o pueden ser NFTs, que veremos un poquito más adelante, activos, que pueden ser del mundo real o del mundo virtual. En general, en el mundo real lo que vamos a construir es una experiencia digital que nos permite combinar ese mundo virtual llevándolo al mundo real, y en el mundo virtual lo que estamos haciendo es construir una réplica del mundo real donde a través de avatares nosotros interactuamos. Esto va a afectar a muchos aspectos de nuestra vida, que es uno de los grandes cambios que se espera en el salto de Internet. Por eso estáis oyendo muchas veces que es un cambio muy importante. Y ahora os explicaré también dónde nos va a afectar. Nos va a afectar en la vida laboral, porque nos va a permitir interactuar con nuestros compañeros, incluso con nuestros clientes o partners, de una manera totalmente diferente a la que usualmente tenemos. Nos va a permitir un modelo inmersivo diferencial. También nos va a cambiar en nuestra vida social. Probablemente, a lo mejor no en nuestra generación, pero recordar los saltos generacionales que ha habido en las relaciones sociales cuando aparecieron las redes sociales. Pues esto es un salto que se estima que será similar, donde vamos a tener un tipo de relación totalmente diferente en entornos donde vamos a compartir experiencias combinando este mundo físico y el mundo virtual. Y por último, nuestro propio estilo de vida. Vamos a interactuar con nuestra familia, con nuestros amigos, de manera totalmente diferente a lo que normalmente estamos trabajando en el mundo real. Si pensamos en 2030, pues ahora vemos un poco este vídeo y, bueno, ahora nos parece un poco divertido entender que las personas pueden estar aisladas en este tipo de solución, ¿no? Ahora nos choca. Pero a lo mejor en el 2030 pues no es tan no habitual vivir este tipo de situaciones. Creo que ya podéis imaginaros que ahora quizá nos pueden tildar de tequis, pero conforme avancen este tipo de tecnologías, pues ahora todo el mundo prácticamente está en redes sociales y el que no está es al revés. Se le considera una persona que tiene una particularidad, ¿no? Pues esto es algo parecido en el mundo digital. Vamos un poco a la definición formal. Esto es el concepto del metaverso como se define de una manera más canónica, por decirlo de alguna forma. Lo primero es que el metaverso es una interrelación que incluye múltiples relaciones virtuales, tridimensionales, inmersivas y que comparten espacios. Es muy importante porque no es el mismo modo de relación que tenemos a día de hoy, que es plano, es un mundo inmersivo, por lo tanto nos sentimos dentro de ese mundo virtual. El segundo punto importante de la definición es que se habla de espacios persistentes donde las personas interactúan. ¿Qué significa persistente? Que no es algo como una sala de chat que desaparece, sino que queda permanentemente activo y nos permite seguir interactuando. Es como el mundo real, a veces estamos en una habitación, a veces no, pero la habitación persiste. Permite intercambiar experiencias virtuales y activos. Esto es muy importante porque si no eres capaz de gestionar experiencias y no eres capaz de gestionar activos, aunque utilices toda la parte de entornos tridimensionales, no es el concepto de metaverso. Y por último, nosotros como individuos dentro de este metaverso estamos identificados con avatares que tienen particularidades que nos permiten diferenciarnos unos de otros. Con todo esto, el metaverso tiene tres grandes pilares. El primero de ellos es cómo el usuario interactúa con el Web 3.0, perdón, cómo interactuamos con el mundo de Internet, en este caso con el Web 3.0, que nos permite trabajar y nos permite interactuar y sacarle ese tipo de información o ese tipo de relación que hemos visto, de buscar información que nos pueda interesar o interactuar en redes sociales o cualquiera de los otros servicios que pueden estar gestionados en este nuevo concepto de Internet. Otro punto muy importante es que estamos hablando de cómo se gestiona la experiencia. Hasta ahora, en la tecnología que se está utilizando para hacer ese concepto inmersivo, yo creo que ya conocéis bastante de vosotros, es el tema de realidad aumentada o realidad virtual. Aumentada es ese tipo de gafas que no nos impiden ver el mundo real, pero sobre él incluyen información adicional. Las gafas de realidad virtual nos meten dentro de ese mundo virtual y nos aíslan, por decirlo de alguna manera, del mundo físico. Eso, a día de hoy, esa capacidad inmersiva está centrada en dos de nuestros sentidos, en la vista y en el oído.
pero ya se está desarrollando capacidades que nos puedan ayudar a otros sentidos a hacerlo inmersivo. Ya se están haciendo guantes que nos van a permitir sensaciones táctiles, con lo cual vamos a poder meter también el tacto como elemento de ese tipo de inmersión. Se están realizando sensores para poder trabajar en el tema olfativo, aunque es complejo, pero también se está trabajando, con lo cual al final vamos a tener prácticamente todos nuestros sentidos embebidos dentro de este mundo virtual. Y por último, la pata que hace que todo esto pueda trabajar a nivel de intercambio, que es un poco el blockchain, que es la parte que nos hace que los backend soporten todo el tema de interrelación que estamos trabajando con este tipo de tecnologías. En este caso, la parte de los NFTs, que los explicaremos un poquito más adelante, que nos permiten gestionar ese asset de manera virtual y de manera real en ambos mundos. Con esta definición vamos a empezar a trabajar el concepto de múltiples universos. No tenemos un solo universo. Eso es uno de los principales diferenciales que tenemos ahora mismo en el tema del metaverso. Existen como dos grandes bloques de universos para generar el concepto del multiverso. Parece que estoy hablando de Marvel, pero es así, es la realidad. Vamos a pensar primero en el mundo centralizado, de los universos centralizados. Es decir, el primero de ellos es el que depende de una gran compañía en general, que tiene el control total de la tecnología, de los usuarios y de los datos. En general está muy verticalizado y como por detrás está una gran compañía, generalmente ya parten con una gran estabilidad, con una visión a grande plazo, ¿no? Aquí estarían los grandes players como Meta, el antiguo Facebook, Microsoft, Nvidia, Tencent, incluso Alibaba, que está desarrollando este tipo de información. Me estaba preguntando, Diego, ¿cuánto tiempo estaremos cada día en el metaverso de un 2025? Os voy a explicar un poquito más adelante y lo vais a entender un poco. A día de hoy, sobre todo en el tema laboral, se quiere desarrollar un poco más el tema del metaverso, el tema de relación social o el tema de integración en nuestra vida personal, creo que dependerá un poquito de las diferentes personas. Normalmente estimamos que las nuevas generaciones puedan llegar a estar una hora, una cosa así, con los dispositivos actuales para que sean cómodos. Pero bueno, aquí ya todo evoluciona y seguro que si Elon Musk nos pone los chips neuronales, pues a lo mejor dentro de poco vivimos en el mundo del metaverso de manera permanente. Pero bueno, son ya elucubraciones. Y luego tenemos el otro bloque, que es el tema de los multiversos, los metaversos descentralizados. Aquí se utiliza la otra directriz. Son abiertos, gobernados por comunidades de usuarios y sobre todo utilizan blockchain como elemento central al ser una tecnología descentralizada y que no tiene un control por un único player, sino que todos tenemos control sobre lo que está ocurriendo. Todos los usuarios trabajan en plano, no hay unas estructuras totalmente definidas y se trabaja de manera colaborativa. En teoría, los datos son totalmente transparentes, tanto en su almacenamiento, su gobierno y su monetización, con lo cual sabemos para qué se está utilizando y qué nos están manejando con nuestros propios datos personales. Y la parte quizá menos desarrollada es que esto es una tecnología que se basa en tener una masa crítica y esto es lo que todavía no está claro y que muchos de ellos todavía tienen que conseguir para tener esa resistencia de más largo plazo. Aquí estamos hablando de metaversos tipo de Sandbox, de Decentraland, Axel Infinity o Somnium, ¿no? Iremos viendo algunos de ellos como ejemplo. Si queréis ver un poco cómo funciona, porque esto además va cambiando cada día prácticamente, este es el universo de metaversos, ¿vale? Como si fuera nuestro mapa. Lo que estáis viendo aquí es varias de las tecnologías que permiten interactuar en los diferentes metaversos. Una de las más grandes es Polygon y Ethereum, que son dos grandes players en la parte de blockchain y nos permite ese tipo de integración de assets, que os explicaré un poquito más adelante, pero hay diferentes metaversos que utilizan este tipo de mecanismo de integración para permitir comprar assets de un lado y utilizarlo en otro metaverso.
Vamos a hablar un poquito de ejemplos, ¿vale? El primero es de Sandbox, es uno de los que más ruido hace en el mercado porque lleva ya bastante tiempo trabajando el concepto del metaverso. Es un metaverso que está enfocado al juego. Básicamente lo que se hace aquí dentro es seleccionar tu avatar, compras diferentes capacidades que puedes ir integrando, eres capaz de interactuar con diferentes juegos y aquí Atari, por ejemplo, es uno de los grandes players que ha conseguido desplegar múltiples soluciones para que puedas desarrollar pues esta actividad de juegos, interacción, etcétera, etcétera, etcétera. Luego veremos un poco más qué cosas más puedes hacer con los activos, porque a veces vais a ver que una de las cosas que se suele utilizar aquí es comprar espacios, que es uno de los grandes debates de qué realmente puede sostener a nivel de negocio este tipo de metaversos. El siguiente es un concepto un poco diferente, más enfocado al modelo de colaboración de empresas. Es el Microsoft Mesh, que es un poco la evolución de Teams, que van a permitir la integración de nosotros como trabajadores de una forma totalmente diferente. Estáis viendo ejemplos de traducción simultánea, compartición de imágenes 3D para generar soluciones colaborativas, reuniones virtuales donde se están debatiendo pues cualquier tipo de desarrollo de proyectos en un entorno totalmente virtualizado. Está empezando a ser ahora mismo lanzado. Las primeras versiones creo que se lanzan este año. Nosotros estamos ya trabajando en alguna de ellas. Y es uno de los elementos que se supone que permite ese salto hacia algo que ya conocéis, que es pues cualquiera de las herramientas de colaboración, en este caso Teams, que es la base que utilizaba Microsoft, ¿no? Tenía una pregunta... Lo vamos a ver, la parte de que me preguntaban cuáles son los metaversos más desarrollados. Dejadme que veamos un poco todos y luego ya volvemos a responder las preguntas. Porque vais a ver todos y luego veremos un poco cuál es el que está más desarrollado. Después tenemos uno de los que desde luego va a tener tiene ya un potencial importante, pero seguro que va a tener un desarrollo exponencial, que es Meta. Sabéis que es el metaverso de Mark Zuckerberg, que es el que utiliza por detrás Facebook. Y aquí lo que me gustaría que vierais es un poco cómo lo cuenta él, cómo lo muestra y cómo cuenta esas posibilidades que permite este nuevo metaverso que se llama Meta. Entonces, lo primero que estáis viendo es que su figura más importante es obviamente el avatar. Vais a ver que tenemos múltiples capacidades de interacción. Aquí estáis viendo cómo él lo ve en un futurible. Ya sabéis que a veces los vídeos de marketing luego en la realidad es un poco diferente, pero es un poco por donde se va. Capacidades de interactuación con un avatar, que puede ser una réplica de ti, un avatar que no te se parezca en nada a ti, o incluso soluciones inmersivas, como el tema de hologramas que te representen un poco a tus amigos y puedes interactuar en este tipo de soluciones, permitiendo pues incluso integrar a través de mecanismos de comunicación a personas que están en el mundo real dentro de todo este metaverso. Esto es una de las grandes capacidades que van a tener en general la mayoría de los metaversos, la capacidad de integrar capacidades del mundo real o situaciones del mundo real o experiencias del mundo real dentro de este metaverso. Como veis, si esto es capaz de hacerse realidad, las capacidades y las posibilidades pues son, no digo infinitas, pero son enormes, porque nos van a permitir interactuar de formas que hasta ahora no éramos capaces de tener o eran muy ficticias. Como estáis viendo, pues crear cualquier tipo de mundo, integrar ese tipo de mundo con cualquiera de nuestros amigos, integrar el mundo real con el mundo virtual. Como estáis viendo, no hay un límite claro de cuál va a ser ese tipo de interrelación y por eso se dice que va a cambiar muchas de nuestras relaciones sociales en ese modelo de trabajo. Bueno, preguntaréis, pero esto está en Estados Unidos, esto como que suena muy lejos. Bueno, pues que sepáis que hay un metaverso español que se llama Utopion, que ya tiene más de 100 followers, 100 millones de followers. Es verdad que no todos tienen por qué ser activos, pero es un metaverso social
y que ya ha gestionado más de 1 millón de ventas en la venta de activos que son ese tipo de, que ya veremos que son las propiedades, ¿no?, en este mundo virtual. Por tanto, pues no parece que esté tan alejado. Creo que es una tendencia que ahora todo el mundo está intentando trabajar y estáis viendo que, un poco respondiendo, nos permite tener una interactuación, como estáis viendo, cualquier tipo de activo, tanto para el uso personal como para el uso profesional, ¿no? Estáis viendo la generación de un posible clip donde vas a poder tener experiencias interactivas, vas a poder generar relaciones, vas a poder tener pases o no aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya cada negocio puede gestionar este tipo de entorno de una manera totalmente diferente. Ahora veremos un poco cómo pueden ser actuaciones. Estáis viendo ahí un escenario que nos permiten interactuar en este tipo de escenarios de manera totalmente diferente. Sí, perdonad que creo que se me ha mezclado el audio del vídeo y por eso se oye un poquito mal. El siguiente que os voy a enseñar es el concepto de metaverso en un mundo que normalmente no asociabais, que es el mundo empresarial. Estáis viendo, no es un vídeo, es un gemelo digital de una factoría totalmente renderizada de BMW en Alemania, donde todo está, lo que estáis viendo, está virtualizado y se está simulando en la línea de producción del montaje de cualquier tipo de vehículo para poder integrarlo en la cadena de producción. Estáis viendo una solución que se basa en tecnología de NVIDIA, donde estáis viendo cómo se construye esa línea de montaje, simulando incluso a las personas que van a trabajar con sus diferentes movimientos, los procesos, intentando optimizar la cadena de producción, simulando esa experiencia que os decía del mundo físico al mundo real. Incluso después, este tipo de tecnología se utiliza para la formación de los propios empleados, de manera que puedan entender qué procesos tienen que realizar con todas las herramientas integradas. Aquí se están viendo conceptos de ergonomía, conceptos de facilidad de implementación, etcétera, etcétera, etcétera. Vais a ver ahora durante el vídeo, estáis viendo cómo están simulando ese tipo de montaje. Todo el procesado se está haciendo en tiempo real y está permitiéndonos gestionar, simulando este tipo de trabajador dentro de la cadena de montaje. Aquí lo que se suele hacer es simular, aquí estáis viendo una cadena de montaje totalmente simulada. Esto es un gemelo digital de una cadena de producción real. No es un vídeo, vuelvo a repetir, es un renderizado, donde lo que estáis viendo es la interacción. Aquí lo que le permite simular básicamente es cualquier cambio en la línea de montaje, de ensamblaje de nuevos vehículos. Aquí estáis viendo los AGVs, que son los vehículos autónomos, para que sean óptimos en el proceso de carga, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que esto es el metaverso de la parte de B2B, para que veáis que este tipo de tecnologías permiten simular no solamente nuestro mundo real en el mundo del consumer, en nuestro día a día, sino también tiene aplicaciones en el mundo B2B y es una de las que más empieza a ser demandada por las facilidades que nos permite a la hora de trabajar. Aquí estáis viendo las infinitas posibilidades que tiene de simulación, ¿no? Recordaros que no es solamente un renderizado, sino que hay una interactuación en el mundo real donde se están simulando condiciones lumínicas, se están simulando condiciones ambientales. Aquí estáis viendo un mapeo en 3D de lo que está pasando en la propia factoría, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, quedaros con la copla de que ese mundo también B2B existe y es muy interesante para desarrollar dentro del concepto de la realidad del metaverso. Bueno, y ahora me toca hablar de uno de los componentes clave. Recordaros que os había hablado de que hay un activo que es el modelo de transferencia general que se suele utilizar dentro del metaverso. Bueno, pues el concepto se llama NFT, Non-Fungible Tokens. ¿Qué significa? Bueno, pues básicamente es un elemento que está criptografiado y que funciona como si fuera un activo, con una serie de características. Primero, que en un modelo de realidad virtual te da sensación de propiedad, es tuyo, ¿vale? Ahora os veremos también que si no tienes esa sensación de propiedad, alguien podría utilizar algo que consideras que es tuyo. Es indivisible, no podemos partirlo en partes, quiere decir que es atómico. Es no fungible, es decir, no se desgasta, es algo que tienes y que va a estar para siempre dentro de tu activo de propiedad y que puedes transferir, es decir, es un activo que si alguien llegas a un acuerdo, pues puedes regalarlo, puedes venderlo o puedes comprarlo. Todo esto que está por detrás, en general, se suele utilizar para múltiples casos de uso que se están aplicando ya en el metaverso. Se utiliza
para coleccionables, para elementos que tú quieras identificar dentro de tu metaverso y que quieras pues mostrar que es una propiedad tuya y que dentro de tus entornos lo puedas gestionar. Para activos de arte digital, es decir, es una propiedad, es una obra tuya y como tal tienes un elemento que te permite identificarlo y luego pues tenerlo como parte de tu biblioteca o de tu estructuras donde almacenes este tipo de activos, que puede ser tu casa, veremos un poquito, tu propiedad, o incluso venderlo o hacer negocio con ellos. Para el tema de dominios, puede ser también dominios donde tú crees ciertos activos que puedas intercambiar dentro de los diferentes metaversos. Para identificarse con tu ropa, puedes gestionar tus avatares comprando ropa en tu mundo físico y el NFT te lo traduce en tu mundo virtual. Veréis algún ejemplo. La parte deportiva, obviamente gaming, infinito uso, porque puedes gestionar cualquier tipo de skill, cualquier tipo de elemento que quieras introducir en el juego y lo puedes utilizar. ¿Vale? El principal elemento, lo veremos un poquito más adelante, es cómo conseguir que ese NFT sea realmente seguro. Y ahora veréis cómo consigue la tecnología dar solución a esa pregunta. Bueno, si tenemos que meter ahora toda la parte de tecnología, donde ya empezamos un poco a trabajar con los componentes tecnológicos de las soluciones de metaverso, estas son un poco las capas que forman parte del metaverso. Lo primero es una infraestructura. El metaverso no es algo etéreo, es algo que funciona sobre ciertos elementos que construyen esa infraestructura. El primero de ellos es, obviamente, las redes de comunicación que nos permiten tener este tipo de tecnología en cualquier lugar, como puede ser el 5G, el 6G, las Wi-Fi, etcétera, etcétera. Luego los elementos, obviamente, que nos permiten tener la parte de los GPUs para todo el tema del renderizado, todo el tema de simulación. Es una de las cosas que más ha avanzado y que nos permite ahora pues, simular ese tipo de elementos de una forma totalmente virtual en un mundo mucho más complejo que los que estaba actualmente. Luego tenemos los dispositivos interfaces que nos permiten hacer ese concepto que os decía de inmersivo, ¿no? Hasta ahora tenemos todo el tema de los móviles, todo el tema de las gafas inteligentes, todo el tema de voice, posiciones, los típicos asistentes de voz que tenemos todos en casa, etcétera, etcétera, te permiten ese tipo de interactuación. Después tenemos toda la parte que permite una descentralización, que no tengamos que ir a un solo sitio para hacer todo ese tipo de procesamiento, donde ya hablamos del edge computing, la inteligencia artificial, los microservicios, el blockchain, es decir, todas las capacidades que permiten la computación descentralizada. Luego ya tenemos lo que hace realmente que todo este elemento empiece a tener capacidades virtuales, donde ya hablamos de los motores en 3D, de las soluciones para de realidad aumentada, realidad virtual, toda la parte del user experience que forma parte de toda esta parte de integración y obviamente el posicionamiento del mapeo en estos mundos 3D de manera que tenga cierta lógica, ¿no? Que tenga cierta capacidad. Luego, herramientas de desarrollo que nos permiten crear pues, el mundo, es decir, desde herramientas que nos permiten crear desde mapas para el tema de los diferentes metaversos hasta nuestros propios assets, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, obviamente, ya saltamos a los mundos más de negocio, donde hablamos de cómo podemos crear herramientas para el discovery, cómo hacemos que esto pueda generar monetización a través de herramientas de análisis, de anuncios, ratings, agencias y luego ya las experiencias que se construyen con todas estas capas, ¿no? Donde hablamos desde la parte de deportes, entretenimiento, compras, relaciones sociales, juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos preguntabas un poco un ejemplo de NFTs, te lo voy a contar después en las últimas slides, Jorge. Vale, pero todo esto que os he contado está lleno de retos, ¿vale? Y vamos a ir viendo un poquito los retos. Recordar que estamos hablando de un entorno, de una visión, porque más que una tecnología, como estáis viendo, se compone de muchos componentes, de negocio, de tecnología y comerciales, que tienen que solventarse para que esto sea un éxito. El primero de ellos es la disponibilidad de la tecnología. De nada nos vale que esto lo pongamos a funcionar si la tecnología no es capaz de darnos respuesta a muchas de estas necesidades. Habéis visto que os he hablado del tema inmersivo en cuanto a los dispositivos táctiles que funcionan. Tenemos que hacer, por ejemplo, un desarrollo muy importante en el tema de todo lo que es dispositivos inmersivos, porque acaban cansando, es uno de los grandes elementos a solventar. ¿Cómo hacemos esa interactuación con el mundo del metaverso
utilizando gafas no acaben siendo, pues dando mareos o cansando la vista o provocando algún otro tipo de problemática, porque va a ser muy intensivo en el uso. El tema de la disponibilidad de tecnologías que permitan la interactuación de los diferentes ecosistemas, lo vais a ver, no es fácil. Y luego la capacidad de cómputo que vamos a tener que utilizar cuando esto sea muy masivo, pues tiene que estar preparada para funcionar. Es más, de cosas que me atañen a mí más directamente, os diré que se está generando una nueva generación. Todavía no hemos terminado de desplegar 5G, ya se está diseñando 6G, y uno de los motores de crecimiento del 6G va a ser metaverso, es decir, cómo generamos este tipo de interacción. El segundo punto importante es el tema de la interoperabilidad, es decir, cómo conseguimos, habéis visto todo el tema de los diferentes metaversos que hay, puedan integrarse. Y hay diferentes posiciones. Ya sabéis que los metaversos que están gestionados por una de las grandes marcas, pues vamos a intentar, supongo que volveremos a vivir la época de guerras entre los Apple, los Google, los Microsoft, etcétera, etcétera, hasta que lleguen un poco a un modelo de acuerdo. Es mucho más fácil en los descentralizados, donde teóricamente con un acuerdo de integración simple probablemente sea mucho más simple y más fácil el avanzar, ¿no? Es una de las partes que más problemática va a dar, porque hay guerras que básicamente es para avanzar. Me estaba preguntando Jorge también si se podrá navegar en el metaverso en el móvil. Bueno, la parte de realidad, de user experience que está preparándose para el metaverso, probablemente tenga que cambiar un poquito en el tema del móvil. Recordar que una de las cosas que se está intentando hacer es buscar dispositivos que sean similares al móvil, pero no tengan una pantalla plana, porque si no vamos a perder esa capacidad inmersiva. Entonces, todavía falta un poquito para que avance ese tipo de tecnologías. Están apareciendo los primeros dispositivos que tienen embebidos los chipsets para realidad aumentada, que eso sí en el mundo real se va a poder hacer, pero todavía queda un poquito para el tema de la realidad virtual dentro del móvil. Quizá más adelante empiecen a aparecer, igual que ahora tenemos los móviles que sabéis que se abren y se cierran, pues que fue un salto tecnológico importante, pues probablemente dentro de nada empezaremos a tener ya móviles que tengan asociados algún tipo de dispositivo para interactuar en el mundo inmersivo. Seguimos un poco con escalabilidad. Una de las partes importantes del metaverso es que esto no se puede quedar limitado a un volumen pequeño de usuarios. Aquí estamos hablando de que el potencial del metaverso es el mismo que tenemos a día de hoy con las redes sociales. Estamos hablando de un despliegue a nivel mundial con millones de usuarios interactuando entre ellos. Por tanto, es uno de los temas que nos afectan a todos los demás, es decir, cómo conseguimos que todo el mundo interopere, que tengan una especie de estándar abierto donde todo el mundo pueda integrar ese tipo de información con unas reglas de juego claras, y por otro lado, el tema de la tecnología para permitir que esa escalabilidad, los volúmenes que vamos a manejar, funcione. Pero desde luego, si no conseguimos que llegue a cierto volumen de masa crítica, pues el metaverso quedará, como ha pasado muchas veces, en una bonita área de trabajo, pero que no tendrá todo el potencial que se espera que avance. Otro de los retos importantes que yo creo que ya habéis visto es el tema, habéis entendido un poco con todo lo que hemos estado contando, es el tema del ecosistema. No va, en general, este tipo de soluciones digitales no va solamente de un solo player y todo el mundo se va asociando a él, sino se trata mucho de crear un ecosistema de muchos players. Y cuando digo muchos players es porque estamos hablando desde fabricantes que hacen que estas gafas evolucionen y sean mucho más asequibles en precio y que puedan tener muchas más capacidades, las comunicaciones necesarias para garantizar que esto funciona de manera adecuada en cualquier situación, el tema de los grandes centros de procesamiento para hacer que este tipo de entornos puedan gestionar esa cantidad masiva de información de una manera eficiente, y sobre todo la parte de inteligencia artificial que permita que todas esas piezas funcionen de una manera totalmente integrada y le dan coherencia. Como veis, hay muchos players que tienen que trabajar de manera conjunta y no es fácil crear este ecosistema que haga que el metaverso funcione de manera lógica. Otro de los puntos súper importantes es la analítica. Y cuando digo la analítica es porque una de las cosas que os he contado antes es que van a tomar control sobre muchas de las relaciones que se están pasando entre nosotros, nuestros colegas, nuestros amigos
o el mundo sobre el cual interactuamos virtual es todo lo que es inteligencia artificial. Tanto es así que se están desarrollando incluso bots que te puedan intentar pues vender cosas o interactuar contigo para convencerte de una experiencia o para llevarte hacia otro mundo o simplemente crearte un modelo de relación con un elemento que sea una inteligencia artificial igual y no una persona. Entonces, todo este tipo de capacidades analíticas que nos va a permitir avanzar en este tipo de relación, pues todavía tenemos unas primeras bases, pero claro, yo creo que el volumen de información que vamos a manejar es tan grande que incluso yo creo que una de las piezas que no os he contado, pero yo creo que aparecerá siempre, que es la computación cuántica, va a hacer que este tipo de cosas puedan ser procesadas de manera que actualmente nos cuesta muchísimos problemas el gestionarlo, ¿no? Por último, un tema no menor, que yo creo que todo el mundo podéis sospechar porque lo hemos vivido con las redes sociales y es algo que ya va apareciendo, es el tema de la seguridad y la privacidad. Recordar que en el mundo virtual, igual que en el mundo físico o en el mundo real, puede haber personas que mal usen ese tipo de información, de nuestra información. Puede haber acosadores, puede haber gente que nos suplante la identidad, puede haber gente que nos esté breando con información que no queremos que nos muestre. O al revés, pueden extraer información nuestra y usar para otros fines que nosotros no hemos autorizado. Por tanto, uno de los elementos muy importantes es, y es una de las guerras que se tienen desde el inicio, es aprendamos de lo que hemos vivido en las redes sociales e intentemos crear algo que tenga una ética por debajo que nos permita que la tecnología no sea mal usada, sino que desde un principio seamos los usuarios, los dueños de la información, porque al final es nuestra vida en un mundo virtual, pero es nuestra vida y es nuestra capacidad de tomar decisiones sobre lo que está pasando. Esto es clave. Ya podéis imaginar lo que está pasando con el tema de las redes sociales, pues esto es multiplicado o exponencial con respecto a las problemáticas que pueden aparecer. Por tanto, es un challenge muy, muy relevante. Y por último, yo creo que uno de los temas que yo creo que todo el mundo podéis imaginar es, pero bueno, ¿esto da dinero después? Bueno, lo que hasta día de hoy parece es que esto durante de 3 a 5 años, dinero a las grandes compañías no les va a dar. Es más, todo el mundo, Microsoft, Meta, está asumiendo que durante 3 o 5 años va a dejarse ingentes cantidades de dinero en desarrollar el metaverso. Lo que puede ocurrir después es que esto genere una explosión de ingresos y les convierta después otra vez en uno de los grandes gigantes tecnológicos. Recordar cómo empezaron las redes sociales y la valoración que tiene Facebook, la valoración que tiene Twitter, comparado con pues otros mecanismos de relación pues de Internet, ¿no? Entonces, se supone que tiene que haber un retorno de inversión muy grande, porque este desarrollo para la construcción de los conceptos del metaverso va a derivar muchos recursos de las grandes compañías, pero estamos en esa fase donde todavía es apuesta, ¿vale? No se entrevé, pero es apuesta. Puede ser que salga bien, puede ser que salga mal. Dejadme contaros, si me preguntabais un poco cuál es un poco la visión, lo que voy a intentar a partir de las siguientes slides es contaros qué realmente está pasando en cuanto a negocio dentro del metaverso, qué es lo que realmente mueve dinero. Bueno, pues lo que mueve dinero a día de hoy, y es lo que está haciendo que muchos de los metaversos estén ingresando ingentes cantidades de dinero, son las propiedades virtuales. Es decir, comprarte una calle, comprarte una casa, comprarte una propiedad. Sobre todo, me preguntaréis, pero bueno, la gente se ha vuelto un poco loca. Bueno, un poco loca sí se ha vuelto, ¿vale? Seamos realistas. Pero lo que está ocurriendo es que esto en general está trayendo, sobre todo si hay alguien que sea un poco un aglutinador de tendencias, pues mirar, el ejemplo es que de Sandbox se han pagado $450.000 por ser dueño, por ser vecino de Snoop Dogg. Dices, bueno, pero ¿qué me trae? Bueno, pues simplemente él atrae a muchísima gente para diferentes conciertos, actividades, experiencias, y el hecho de estar cerca pues atrae a que tú puedas después alquilar para eventos o para tipo de relaciones sociales o para ti mismo, porque tienes dinero y te mola estar cerca de Snoop Dogg. Simplemente por eso.
Mirar, en una sola semana, del 22 al 28, se han vendido más de 95 millones de euros, se dice pronto, en propiedades virtuales dentro de Snapshot, o sea, de Snapshot, que he dicho, perdón. Por lo tanto, algo tiene. Hay gente que lo veremos un poquito más en los casos de uso, pero el movimiento económico, no es menor, ¿vale? Estamos hablando de unos millones importantes y sobre todo se espera que en Estados Unidos esto se acelere especialmente durante el 24. Durante el 23 todavía está en una fase, aunque ya estáis viendo el movimiento de dinero que hay, pero estemos hablando ya de billions, ¿vale? Entonces, los activos que tienen estas compañías se están multiplicando en valoración pues de una manera brutal. Otro de los aspectos importantes, relaciones, ventas, lo que os decía, experiencias. Mirar, por ejemplo, Skechers, que todos lo conocéis, ha creado una tienda virtual de más de 5.000 metros cuadrados que ha tenido que pagar en Decentraland, recordar que es otro de los metaversos, para poder comprar este tipo de pues eso, de zapatillas. Lo podéis ver, lo podéis simular y luego te la puedes comprar en tu mundo real o te la puedes comprar en tu mundo virtual, que a veces es otra parte importante. Nike ha hecho algo parecido para poder descargarte sus zapatillas. Una vez que te las has comprado, te dan el NFT correspondiente y te las puedes llevar a cualquier metaverso donde él haya acordado que puedes utilizarlas, ¿vale? Y lo último, ya creo que ya podéis imaginaros que tiene un poco de relevancia, es que Disney está desarrollando un parque temático en el metaverso donde puede hacer una especie de virtual world simulation para poder hacer, pues desde recordar todos los activos que tiene Disney. Tiene Marvel, tiene Star Wars, o sea, tiene una serie de activos muy relevantes que puede utilizar dentro de este concepto de metaverso, aparte del propio concepto de Disney, ¿no? Entonces, imaginaros que en lugar de Euro Disney, pues tenéis un metaverso donde Disney ofrece ese tipo de experiencias de manera prioritaria o de manera exclusiva dentro de este concepto del metaverso, ¿no? Otro tema importante que quería contaros es el tema de los NFTs, ¿vale? El NFT se ha convertido en algo como me quedo con algún activo único que es mío y que solamente es mío dentro de este entorno. Entonces aparecen desde capacidades en los juegos, donde compras skills, perfiles, armas que solamente puedes usar tú y que pagas o que puedes identificar como parte tuya de tu propio personaje, de tu propio avatar. Te puedes quedar con momentos específicos dentro del activo deportivo, es decir, yo qué sé, pues lo último que ha hecho Nadal en el Wimbledon, pues podrías quedarte perfectamente con la referencia de ese partido y algunas imágenes, quedarte con que ese punto final es tuyo y esa imagen virtual dentro de los activos es algo que tú tienes, ¿no? Y que como tal tú puedes transferir, vender o quedártelo. Obviamente todo el tema de arte digital, donde puedes quedarte con obras de artistas digitales y que sean tuyos, como que compra un cuadro e invierte en ese tipo de arte. Y luego ejemplos reales, por ejemplo, Gucci, me hacía mucha gracia, pues ha creado un concepto para crear el Super Gucci NFT, que debe ser que te compras una bonita prenda de Gucci o tú compras una bonita prenda de Gucci virtual al precio de Gucci en el mundo real, ¿no? O sea, que podéis imaginaros. Coca-Cola, que ha abierto en OpenSea otro de los metaversos, otro de los elementos en este caso de compra a través de bitcoins, pues el primer NFT relacionado con el brand probablemente de la marca, ¿no? O sea, podéis imaginaros cuánto de valor puede generar este tipo de cosas. Luego, hay, digamos que gente, en concreto creo que si no habéis oído, podéis buscar de Bill Gates, que comenta que el que invierte en NFTs es que realmente está haciendo una especie de relación piramidal donde está intentando vendérselo a otro más tonto que él. Entonces, son opiniones diferentes. Yo creo que aquí el mercado es el que va a marcar un poco cuál es la vía de trabajo. Uno de los elementos que sí de verdad está siendo muy complicado, y os lo he contado un poquito antes con el tema de la privacidad y la seguridad, es garantizar que nadie puede suplantar tu NFT y que tienes que demostrar que tu NFT es tuyo. Y para eso una de las cosas que se están utilizando muy intensamente es blockchain, certificando en blockchain que ese activo es tuyo y solo tuyo. Entonces, ahí ya entramos con elementos un poco más legales y menos
técnicos, que es un poco la propiedad intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien me preguntaba si el metaverso es infinito y no tiene límite, ¿qué valor tiene algo que no se puede replicar infinitamente? Bueno, ya lo estáis viendo, esto es como Internet, ¿qué valor tiene Internet? Pues preguntar que esto es una siguiente evolución de Internet. Entonces, el valor es el negocio que se pueda generar dentro de esta solución. No es que tenga un valor metaverso como tal, es que metaverso es una línea que nos permite desarrollar técnica y a nivel de visión de negocio formas diferentes de trabajo. Ahora estamos viendo este tipo de soluciones a día de hoy, pero van a seguir evolucionando mucho más. No penséis que solamente vamos a tener NFTs. Dentro de poco habrá compañías que vendan experiencias, compañías que de una metaverso a otro se vendan soluciones. Yo creo que hay muchas capacidades, sobre todo de integración del mundo real y el mundo virtual. Yo lo que creo es que el mundo virtual aislado no tiene sentido el metaverso porque mezcla ambos dos, ¿no? Aquí os pongo otro ejemplo, y este es real, que lo vais a ver dentro de poco. Leque es una marca de elementos como de casa, ¿no? Puedes comprar platos, puedes comprar pues, vajillas, puedes comprar elementos. Entonces, han montado una especie de showroom virtual donde tú puedes ver los diferentes elementos que tienen dentro de su portfolio y comprarlos. Y comprarlos en el mundo físico. Es decir, aquí ya empieza la parte transaccional. Otro de los elementos importantes que viene con el tema de la gestión de los activos dentro de este tipo de mundos es que actualmente el único elemento que permite comprar es bitcoins. Entonces, uno de los elementos que tenemos en la parte que os comentaba de escalabilidad y de interoperabilidad es que no puedo comprar con mi tarjeta a día de hoy. Tengo que montar un Bitcoin Wallet y no todo el mundo es capaz de utilizar un Bitcoin Wallet. Entonces, son cosas que tienen que evolucionar dentro de los metaversos, porque también estamos gestionando una moneda que, bueno, dentro de que Bitcoin parece que es una moneda un poco más simple, que ya todo el mundo la tiene como asumida, no es una moneda que totalmente sea transaccional, soportado por nuestros bancos, etcétera, etcétera. Hay algunos, pero no todo es un poco básico, ¿no? A ver, Ethereum es una red de soporte, o sea, Ethereum es una red de blockchain, pero por detrás lo que utiliza como elemento de, esto es como elemento de transporte, es el propio Bitcoin, que luego hay varios elementos de Bitcoin, no solamente está Bitcoin, hay otro tipo de monedas virtuales, pero bueno, en general casi todos están utilizando, si habéis visto Polygon y demás, son elementos que utilizan este tipo de tecnologías para manejar los activos económicos, ¿no? Es una de las partes que se está trabajando precisamente en esa parte. Otro ejemplo es la Federación Española de Fútbol, donde podéis, ahí están empezando a gestionar activos desde NFTs históricos, referencias de interacción, experiencias que van a empezar a integrarse dentro de este mundo. Entonces, como veis, ya no solamente es algo que esté fuera del perímetro real de trabajo, sino que de verdad está empezando a integrar en cosas tan nuestras como el fútbol, o sea que está empezando a trabajarse. La verdad es que muchos de ellos están en una capa todavía muy, muy inicial, es decir, lo que tienen es la capacidad, para que entendáis, la capacidad inmersiva y alguna parte de interactuación. Por ejemplo, tenéis también la Academia de Rafa Nadal, que ha sacado algo parecido, con algún tipo de integración. Pero si vamos a la definición canónica, todavía falta bastante, ¿no? Falta todavía esa integración social, quizá el que más avanzados son los metaversos que os comentaba antes, de Sandbox, de Decentraland, y luego, obviamente, Meta y Microsoft Mesh, que por N motivos van a seguir siendo uno de los referentes. Me preguntaba alguien cuál creo yo que son los más avanzados. Yo creo que estos que os he contado, sobre todo porque el tema gaming mueve muchísimos usuarios y son los que más o menos están manejando volúmenes grandes, pero aparecen muchos. Por ejemplo, os he contado Utopio de España, que está creciendo también muy rápido. Aquí yo creo que es un poco, empiezan un poco a trabajar de esa manera, ¿no? Luego, Meta, desde luego, va a ser un gran player. Solo por tener lo que tiene, creo que va a marcar un poco las referencias, pero a nivel de interoperabilidad, ahí hay una carrera que tiene que manejarse. Todo esto está
tan abierto que nosotros, por ejemplo, dentro de Telefónica creamos por primera vez un rol que se llama Chief Metaverse Officer, que se dedica precisamente a entender qué tipo de cosas podemos hacer dentro del mercado. En los de Microsoft creo que muy pronto, me preguntaba si se puede entrar, el de Microsoft todavía no, pero pronto creo que lo van a lanzar. En la parte del de Meta creo que están en esas primeras fases. Algo se puede hacer, pero creo que tienes que conseguir que te inviten en las partes iniciales. Donde se pueden entrar son los otros que os he contado, de Sandbox, de Centraland, etcétera, etcétera. Earth 2 no lo conozco, todavía no hemos manejado. Mi foco más dentro de Telefónica, para que lo entendáis, es más en el mercado B2B. Entonces, todo donde tenga empresa que haya trabajado más a nivel de generar relación, sí está dentro un poco de nuestro scope. Y ahora mismo donde más están metiéndose todas es en ese tipo de metaversos más descentralizados, como os he comentado, de Centraland y de Sandbox en general. Tener en cuenta que esto lleva real un par de meses, 3 meses, 4 meses, no más. Entonces, nos queda una evolución muy relevante. Tener en cuenta que imaginaros que una tecnología, por muy digital que sea, tiene una infraestructura por debajo que hay que posicionar. Entonces, yo creo que todavía nos queda un recorrido muy importante. Os he contado algunos ejemplos de lo que hay en cuanto a la realidad. Hay mucho camino por hacer. Hay muchas compañías que tienen que estar trabajando. Exacto, lo decía Jorge. Es que es así, es una locura. O sea, gente que esté pagando la cantidad de dinero que está pagando por una entidad virtual, lo puede entender en una compañía, por ejemplo, que quiera comprar y hacer como hemos visto con Sketcher, un centro de demostración virtual o para vender una tienda virtual, pero en un tema personal, pues es una inversión, como otras cualquiera, ¿no? Antes, ¿quién iba a decir que el que invertía en Bitcoin hace, no sé, en el 99, en el 2000, pues que invirtió $100 y ahora resulta que pues tiene 8.000 millones, pues una cosa similar, pues algo parecido, ¿no? Entonces, yo creo que ha creado esa sensación de si no invierto me paso un poco la oleada y pierdo un poco ese sentido, ¿no? Entonces, quedaros con que un poco como resumen, yo creo que sí, que iba a contaros lo que viene después. Es un mundo que está todavía en construcción, que, como os decía, le quedan, para crear ese concepto de metaverso que tiene en mente gente como Mark Zuckerberg, hay que invertir entre 3 y 5 años. Y el tema de la oportunidad es muy grande. Bueno, pues aquí cerramos. Muchas gracias a vosotros, gracias por disponibilizar este tiempo conmigo de contaros algo tan complejo. No creéis que es fácil intentar sintetizar en 1 hora lo que es el metaverso y todo lo que hay. Intentar que todos tengáis una visión en la misma página. A veces pues me peco de no haber contado la parte técnica, a veces peco de contar un poco más de negocio, pero quedaros con que todo esto se va a desarrollar, es parte de los activos que desarrollamos dentro de Mioti. Porque precisamente para nosotros es una parte importante. Y luego la parte de compartición y todo lo demás lo vais a ir viendo durante el tiempo. Y nada, invitaros a que sigáis participando y que si tenéis cualquier tipo de duda, tenéis mecanismos para poder participar en otros masterclass, y invitaros a que asistáis a Mioti, que creo que, como estáis viendo, nos metemos en los charcos de las últimas tecnologías e intentamos que sean accesibles para todos vosotros y que por lo menos seáis una parte muy relevante del futuro de todo lo que viene alrededor de este tipo de tecnologías. Muy bien, pues nada, agradeceros el tiempo a vosotros y buenas tardes y iros por la sombra, que hace muchísimo calor. Hasta luego.